El pan es un alimento tradicional, milenario, incluso religioso, pero puede ser que el pan de hoy en día no te esté haciendo bien. Hola a todos, esto es Simpligel, mi nombre es Enrique de Gomar y hoy voy a contarte por qué el pan no es un alimento recomendable para muchas personas, ni para tener un peso saludable ni para tener buena salud. Comenzamos. A pesar de llevar milenios comiendo este alimento, es muy probable que lo que llevemos hoy en día a la mesa como pan no sea realmente lo que hacían nuestros abuelos u otros antepasados. ¿Cuál es la historia del pan? Bueno, es un alimento ligeramente procesado, sencillo, se realiza con ingredientes muy básicos como son harina, mayormente de trigo, con sal, con aceite en ocasiones, con agua y por supuesto para que se pueda fermentar y crear esa esponjosidad con levadura. La tradición de comer pan la encontramos prácticamente en todas las civilizaciones del mundo. Y esto es porque se trata de un alimento sumamente práctico. Era una forma de mantener energía en forma de calorías, nutrientes, minerales, vitaminas y hasta proteínas en un alimento que tenía capacidad de durar mucho. Era poco perecedero en comparación con carnes, pescados, verduras. Hoy en día todos tenemos frigoríficos, pero imagina hace unas décadas cuando esto no existía, estos alimentos se echaban a perder muy rápidamente, cosa que no ocurría con el pan. Por eso ha sido un alimento que tenía tantísima utilidad. Imagínate que estás en el frente de guerra hace 200 años o hace 2000 años. No hay granjas cerca, no tienes frigoríficos, por supuesto. La cadena de suministros es bastante compleja. Por lo tanto, tras en los primeros días agotar esos productos frescos, lo único que queda es pan, galletas y productos similares. A esto tenemos que añadir que históricamente siempre ha sido un alimento sumamente económico. De hecho, culturalmente se asocia mucho el pan con la pobreza. Aquí en España, por ejemplo, incluso encontramos muchas frases y refranes en relación a este alimento, como pueden ser las penas con pan son menos penas o contigo pan y cebolla. Pero una vez hecho este repaso histórico, vamos a ver en la actualidad qué problemas tenemos con el pan. Lo principal es que se trata de un alimento altamente energético y que vivimos en una sociedad bastante sedentaria, lo cual es un choque a nivel metabólico que no para de producir problemas en forma de diversas enfermedades, como son diabetes, obesidad y otros problemas que luego veremos. Así que vamos con los motivos para no comer pan. Número 1. El pan no es muy nutritivo. Su ingrediente principal, que es el trigo, bueno, puede que a veces encuentres otros panes como pan de centeno, pan de avena, lo que sea, pero casi siempre va a llevar trigo porque el trigo contiene la mayor cantidad de gluten y el gluten es lo que le da esa esponjosidad y esa forma chiclosa a la masa. Sin gluten es muy difícil hacer lo que consideramos pan. Podríamos hacer cosas parecidas, pero no sería ese pan esponjoso que a todos nos gusta. ¿Qué problema tenemos con el trigo? Pues como le pasa a la mayoría de cereales, son bajitos en minerales, bajitos en vitaminas y son también moderados en proteínas. No tienen ni punto de comparación con una carne, con un pescado, con un marisco o con frutos secos, por decir algo. Punto número 2. Es moderadamente calórico. Si juntamos el 1 y el 2, es bajo en nutrientes y es alto en energía o moderadamente alto en energía, tenemos un cóctel bastante peligroso a nivel metabólico. ¿Por qué? Porque vamos a comer mucho de un alimento que nos va a dar mucha energía, como decíamos, en una sociedad sedentaria, pero además no nos vamos a nutrir, por lo tanto seguiremos teniendo hambre y acabaremos comiendo mucho más de la cuenta. Punto número 3, es muy energético, no es solo que sea calórico, es que su energía es muy potente, está basado, su nutriente principal es el almidón en el cuerpo se transforma rápidamente, fácilmente en glucosa y la glucosa es azúcar, aunque no sea como el azúcar de caña, es prácticamente como si fuera azúcar. Por ello, es muy poco recomendable en personas sedentarias, en personas con obesidad, en personas con diabetes o prediabetes, porque va a producir grandes picos de glucosa y eso al final va a degenerar todo el metabolismo. Punto número 4. Es muy poco saciante. Es un alimento que lo comemos, podemos comer hasta ciertas calorías y apenas sentir que hemos comido nada. Por lo tanto, vamos a querer comer más.
Esto es muy peligroso en un contexto de sobreabundancia alimentaria, otra vez lo repito, de sedentarismo, porque al final vamos a meter muchas calorías sin darnos cuenta. Punto número 5, es muy palatable. A todo el mundo, casi todo el mundo le gusta el pan. Hay muchísima gente que lo tiene que acompañar en todo momento para comer, para cenar, para merendar, para desayunar. Es algo no solamente cultural, sino que también es un tema de sabor, de gusto y tiene esa textura también que nos hace que nos guste a muchísimas personas. Si combinamos este punto con el anterior, nos encontramos un cóctel bastante peligroso a nivel de controlar comida y calorías, porque tenemos un alimento que es muy rico a nivel de sabor, muy poco saciante, es decir, podemos comer muchísimo, es calórico, es energético, nos produce picos de glucosa, por lo tanto al final es una bomba de relojería a nivel metabólico, por ello mucho cuidado con este alimento. Punto número 6, por si no nos quedaba nada que añadir a todo lo anterior, es muy combinable con otros alimentos también potencialmente energéticos o incluso procesados. A quien no le gusta añadir aceite al pan o añadir algún tipo de fiambre o incluso algún procesado como pueda ser la nocilla, el chocolate. Por lo tanto, esto le añade todavía más gasolina al fuego. Punto número 7. Tampoco el pan es tan barato ya como antes. Es cierto que antiguamente era la base de la alimentación por un tema económico. Había personas que no podían acceder semanalmente ni a una pequeña cantidad de carne por su elevado precio, pero el pan sí que era algo común, por lo tanto es la base alimentaria de casi todas las civilizaciones del mundo y sobre todo en las personas que más pobreza han sufrido. A día de hoy, a pesar de que parezca que la inflación y otros problemas económicos hacen que la cesta de la compra esté muy alta, realmente los alimentos nunca han sido tan baratos como ahora. El pan no es que ahora sea caro, es que el resto de alimentos que antes eran inaccesibles, ahora sí que lo son. Podemos encontrar cortes de carne por menos de 10 euros el kilo en España. Si tenemos en cuenta que el sueldo mínimo son 1.000 euros, esto es un 1%. Anteriormente, en la historia, esto era inimaginable. Por lo tanto, el pan ya no es tan barato, entre comillas, aunque repito, sigue siendo barato, pero eso de que es más barato comparado con el resto de alimentos ya es una excusa. Por lo tanto, podemos incluir más de los otros alimentos y no justificar que comemos pan porque es lo único que hay. Punto número 8, vamos con la salud. Antes hablábamos más del metabolismo, de la obesidad, vamos con los problemas intestinales, muy a la orden del día. Cada vez hay más personas con colitis ulcerosa, con Crohn, con intestino permeable, con intestino irritable. Esto se debe en parte, también hay otros motivos, pero en parte al alto consumo que tenemos de gluten y sobre todo por la forma en la que se procesa hoy en día el pan. Antiguamente la fermentación del pan era un proceso que conllevaba varios días, que además se utilizaban elementos naturales para dicha fermentación y dicho proceso. Hoy la cosa ha cambiado bastante por un tema industrial, por un tema económico. Se usan levaduras artificiales, los procesos de fermentación son ultra cortos y al final esto lo que conlleva es que el gluten no se procese todo lo que debe. También el trigo se ha modificado en las últimas décadas, se ha hecho un trigo con una mayor cantidad de gluten y todo esto al final es un cóctel inflamatorio porque el gluten, simplificándolo mucho, es un tipo de proteína vegetal muy difícil de digerir para el ser humano, lo cual conlleva una serie de problemas intestinales, inflamatorios, irritatorios a nivel de tejido de mucosa intestinal, que en personas sensibles van a producir estragos, llegando a, incluso en algunos sujetos, a la conocida intolerancia total, como es la celiaquía. Sin embargo, se puede no ser celíaco y también ser bastante intolerante a este tipo de derivados del trigo, porque al final este gluten lo que provoca es permeabilidad intestinal, puede producir también disbiosis, fermentaciones intestinales, gases y otra serie de síntomas muy incómodos que, quitando este elemento de la dieta, se solucionan en su mayoría. Problema número 10. Algunos panes no son ni panes, son auténticos ultraprocesados. Esa receta original de 3-4 ingredientes que comentábamos al principio, en algunas ocasiones se convierte en 20 o 30 ingredientes, que si aceite de palma, aceite de girasol ultra refinado, azúcares y otros elementos que no vienen a cuento para crear un
supuesto alimento que sea más adictivo, más palatable, más económico también y al final que genere más ventas. Y último inconveniente, el pan puede ser adictivo, literalmente. Está demostrado y el doctor David Perlmutter del famoso cerebro de pan lo explica en su libro y en sus investigaciones. Las gliadinas del trigo son una serie de proteínas que tienen conexión con algunos receptores opioides en nuestro cerebro. Esto quiere decir que nos producen placer, va a depender de las personas, pero por lo general esas sustancias que se encuentran en el pan producen placer y pueden producir también dependencia. Por ello hay muchas personas a las que les cuesta muchísimo dejar el pan, comer sin pan. Por lo tanto, cuidado con el pan porque además de todo lo que hemos hablado, puede incluso producir adicción. ¿Todo esto que he comentado quiere decir que no debamos tomar pan? Pues depende. Hay personas que no tienen problemas de metabolismo, que son muy activos, que tienen buenas digestiones, que llevan unos hábitos y un estilo alimentario muy saludable. En su dieta apenas hay procesados. Por lo tanto, para estas personas comer pan quizá no sea negativo. Sin embargo, si en tu caso tienes sobrepeso, si no tienes un estilo de vida muy movido, no eres activo, si tienes incluso de vez en cuando problemas de digestión, ardor, reflujo, gases, vas mal al baño, quizá en tu caso sí que sea bastante recomendable que dejes de comer este alimento. Pero en las ciencias de la salud lo más importante es la individualización. Por lo tanto, si tienes dudas, consulta a un profesional antes de tomar cualquier decisión. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, dejadla en comentarios. Si de verdad creéis que este vídeo os ha servido y puede ayudar a otras personas, compártelo y nos vemos en el próximo. Saludos.